Pues muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la presentación del poemario de Ángela Bonachera, Rodríguez Bonachera, Pum, Pum, Pum. El título ya dice mucho del poemario. Ángela Rodríguez Bonachera nació en Guadix, es accitana y periodista con más de 12 años de experiencia en diferentes medios de comunicación. Durante su carrera profesional ha ejercido como reportera del local en Granada y Málaga y como editora de redes sociales y cultura en medios nacionales como Europa Press, El Español o La Sexta, en un programa que por lo que veo aquí entre paréntesis se llamaba Ahora te leo. Ahora que leo. Una página. Eso es. Que me imagino que sería de literatura y todo eso. También ha trabajado para el medio internacional CNN en español y actualmente ejerce como responsable de comunicación y divulgación científica en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, del CSIC, perteneciente al CSIC, donde se maravilla a diario de la creación humana. Se ha formado literariamente en cursos y talleres literarios con poetas reconocidas como Laura Casielles, Eva Galut, Gloria Fortún o Andrea Muriel. Bien, pues con esta primera obra, Ángela viene pisando fuerte en el panorama poético, porque independientemente de que el tema de este poemario sea un tema tan sensible que nace de la necesidad de poner palabras donde hubo silencio, la poesía de Ángela Bonachera en este primer poemario es breve, rescata porciones de un yo fragmentado, al igual que la poesía de Alejandra Pizarnik, que me imagino que ella ya conocerá porque la cita en el poemario, pues así, ¿no? Ha elaborado sus poemas con esencia, con pocas palabras, pero esas palabras están cargadas de contenido. Palabras que se pueden llamar atómicas por la potencia que puedan tener dentro del contexto de la obra y que confieren a los textos un carácter impactante. Su economía del lenguaje no es arbitrario, es decir, que ella no se pone a escribir palabra por palabras con palabras y con palabras de forma arbitraria, de forma anárquica, sino que es muy calculado. Ella sabe que son esas palabras porque ella las ha puesto ahí a posta, es decir, no es una cosa arbitraria. Ese ejercicio de condensación que ha hecho de abstracción del lenguaje, para que surta efecto en el lector, ha de estar muy bien hecho. No cualquiera puede hacer ese ejercicio literario. Y Bonachera lo ha sabido hacer. No se trata de disparar palabras sin ton ni son, se trata de elegir las palabras para que no queden descontextualizadas y sin sentido. Tienen que tener la vocación de decir mucho con muy poco. La poeta y profesora universitaria Yomira Boscán dice: pero la poesía breve no fabrica cadencias. Ella es apenas un destello sobre el agua, y como todo destello, ilumina y ciega. Solo la oscuridad de la pausa, es decir, esos poemas han de leerse con mucha pausa, porque incluso en algunas de los textos que tienes de prosa, para introducir, digamos, un poco los poemas, he visto que no utiliza los puntos ni las comas ni nada de eso, ¿no? O sea, que lo hace, pero no hace falta, porque cuando se lee, nosotros mismos hacemos la pausa donde cabe hacerla, ¿no? Y eso es curiosísimo, ¿no? Son breves y contundentes las palabras. También esta poeta, o sea, dice: la poesía breve es una deconstrucción. Es como la pintura abstracta, ¿no? Que decimos, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Alguna vez cuando vemos un cuadro abstracto y nos quedamos así mirándolo y decimos,
¿esto qué es? Y esto lo hace cualquiera. Pues no lo hace cualquiera. Lo mismo que la poesía breve y condensada y ese ejercicio de abstracción que ella ha hecho, no lo hace cualquiera. Primero tiene que conocer el artefacto poético, tiene que conocer la poesía y haber leído mucha poesía para llegar a ese ejercicio de abstracción. Por eso digo que no se ha hecho de forma arbitraria. Los versos de este poemario son como disparos, como dardos que apuntan a la herida, esa que tanto dolió y que aún duele. La mayoría de los poemas están precedidos de citas y versos de otros y otras poetas, y así contextualizan de esta manera lo que se va a decir. Pone sobre la mesa temas tan delicados como el abuso sexual o la salud mental. Octavio Paz dice acertadamente: la poesía siembra ojos en las páginas, siembra palabras en los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan. Y es que la literatura es un espejo en el que mirarse. Ángela ha conseguido con este libro expresar sentimientos en los que puedan reflejarse personas que no saben o no pueden canalizarlos. Porque el propio lenguaje poético, con sus recursos estilísticos, nos arranca de nuestros lugares más oscuros y nos ayuda a construir caminos a través de las palabras. La poesía viene acompañada de un lenguaje diferente, el lenguaje usual que va directo al corazón de los lectores. La obra combina textos poéticos en prosa y en verso, algunos titulados y otros no, que yo me imagino que lo habrá hecho también aposta. Palabras que se repiten en eco, suspendidas en la atmósfera de la memoria. Dice: le dije que se fuera, que se fuera, que se fuera. No, 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 no. No puede ser, ¿cómo va a ser? Yo le dije que se fuera, le dije que se fuera, que yo no quería, que solo quería que se fuera, que... Todas esas repeticiones y reiteraciones que hace calan hondo en la mente del lector, ¿no? Y por sí mismas ya son un disparador de esos sentimientos. Me ha parecido muy acertado eso, ¿no? El que introduzcas todo ese tipo de frases que parece que no tienen ningún sentido, ¿no? Pero que si los lees con su pausa y eso, ves que sí, que es un pensamiento, que es como surgen los pensamientos de una forma natural, ¿no? Versos que contienen dentro, por eso digo que es un poema que está bien pensado, porque son versos que tienen metáforas que hielan, como la cama escarcha de pina, o que inquietan, ríos verdes bajo la piel traslúcida, para referirse a la pena, ríos verdes bajo la piel translúcida, o para referirse, o también tan inquietantes como un caparazón carnoso y seco, para referirse al pecho, carnoso porque es el pecho humano, pero seco porque está con un gran vacío y un gran dolor, ¿no? El propio título es una reiteración de un disparo, de una explosión, de algo que viene sin aviso para golpear. Enhorabuena, querida Ángela. Bueno, y ahora ya vamos a hacer algunas preguntas que tengo aquí preparadas para que ella me responda y ya puede ella, o como quiera, si ya hablas primero y luego contesta las preguntas y si no, pues te la hago ya, ¿no? Bueno, la primera y la más recurrida en estos casos es: ¿cómo llegaste a escribir poesía? Esa pregunta, de hecho, es la más difícil, porque, bueno, muchas gracias a todas las personas que habéis venido en esta noche fría Acitana, ¿verdad? En mi tierra. ¿Cómo llegué a escribir poesía? Pues primero, ¿cómo llegué a conocerla? Yo siempre defiendo que la poesía es mucho más que lo que desgraciadamente se enseña en el cole. En el cole nos enseñan una poesía, o por lo menos cuando yo estaba, creo que se va cambiando, pero enseñan una poesía muy, pues, la Edad de Oro, Garcilaso, y claro, pues la gente no entiende a Garcilaso y se queda con que la poesía no se entiende. Y
Pero yo tuve una muy buena profe que me enseñó a Lorca y que nos enseñó a entender a Lorca. Aquí fue la presentación, fue aquí en segundo de la ESO la presentación. Y a partir de ahí la poesía me empezó a alucinar. Pero es verdad que también tenía cierto tabú, porque la poesía, como que más te va a gustar la poesía, ¿sabes? De rarito. Que luego te paras a pensar y a todos nos gusta la música, y ¿qué es la música si no, si no es poesía? Es un lenguaje diferente también. Entonces, bueno, pues al final yo siempre he escrito en libretitas que he escondido, y hubo un momento en el que dije, a lo mejor esto que estoy escribiendo en esta libretita, en este momento concreto, puede tener sentido que alguien lo pueda leer también, porque como yo leo muchísimo y para mí la lectura es también un abrazo, para mí leer es encontrar a otras personas que han pasado situaciones que aunque no tengan nada que ver con la mía, me abrazan, me encuentran, pues este libro que es verdad que es como muy duro, pero para mí es un abrazo que le doy a un montón a todo el mundo que quiera leerlo. Claro que sí. Entonces ese es un poco... Fui así como, de hecho empecé en secreto y un día pues me apunté a un curso con Laura Casillas y me dijo, ¿pero qué haces? Así que, pues así, un poco. Sí, es cierto que la poesía, pues digamos que es la cenicienta de muchos lectores. Pero bueno, cada uno tiene una experiencia con el tema poético y es verdad que como tiene un lenguaje diferente al lenguaje de prosa, pues podemos encontrar que están un poco, que la poesía es como un lenguaje encriptado, secreto, ¿no? Que es difícil de descifrar, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, con la experiencia esa que tú tuviste con la poesía, yo leía los poemas de los libros de lectura del colegio y a mí me gustaban mucho, aunque algunas veces no sabía lo que decía. Pero a mí Y es parte del encanto que tiene la poesía también. Porque tenían un ritmo, tenían una musicalidad y con el tiempo pues vas descubriendo que cobra sentido cuando vas aprendiendo. O sea, yo hay poetas que me encantan, o sea, y que no las entiendo, pero lo lees y dices, wow, no sé qué está diciendo, pero wow. Y también descubrir que eso es bonito y que lo puedes disfrutar sin tener que racionalizar, que es exactamente... Claro, cuando estamos acostumbrados a leer cierta literatura que te lo da todo súper mascadito, pues de repente esto te requiere a lo mejor algo más. Pero es que a veces simplemente hay que gozar de la belleza. Sí, es así, del lenguaje, ¿verdad? Y ya está. Bueno, y como consecuencia, ¿cuáles son tus autores de referencia, poetas? Pues... bueno, poetas o no poetas, da igual. Siempre mujeres, la verdad. Anda. Yo leo a un 98% mujeres. Me encanta la generación del 27, Carmen Conde, a la que descubrí gracias a mi tito Julio, que no sé dónde está. Contado ahí. Que no sabía yo que Julio era tu tito. ¿Por qué? Pues a Carmen Conde la descubrí gracias a mi tío y me fascina. Y además me he encontrado muy abrazada por ella. Luego poetas actuales como Laura Casillas, que para mí además es referente personal incluso. Y luego poetas internacionales, pues obviamente Alejandra Pizarnik, Silvia Plath, Anne Sexton. Son esa clase de poetas que a mediados de siglo, más o menos, Carmen Conde un poquito antes, pero luego siguió, a mediados de siglo, empezaron a romper lo que estaba estipulado que era la poesía y lo que se tenía que decir con la poesía, porque hasta entonces la poesía era principalmente un asunto de hombres que hablaban de sus cosas súper elevadas, y dijeron, no, pues es que la poesía también me sirve para hablar de las cosas que me están ocurriendo ahora, que también son importantes porque nos están ocurriendo a un montón de personas, principalmente a un montón de mujeres, ¿no? Y pues Carmen Conde tiene un libro alucinante que es Cuando los hombres lloran, que es sobre la guerra civil y sobre la posguerra. Entonces Elizabeth Mulder, Ernestina Champurcín, Concha Méndez, hablaron de un montón de cosas y lo hablaron tan bien que para mí son muy referentes, pues muy, obviamente, mirando con toda la humildad que puedo. Y luego además, pues, obviamente, Silvia Plath y Alejandra Pizarnik, que son como las poetas de las niñas tristes, pero también está bien que haya poetas para niñas tristes. Claro que sí. Ha dicho una cosa y a eso me refería yo cuando hablaba de la deconstrucción. Ellas hicieron una poesía, un tipo de poesía nuevo. ¿Y cómo lo hicieron? Pues conociendo
teniendo el bagaje ya de haber leído a mucha poesía clásica y poesía de otros tiempos, llegaron a cambiar la forma de hacer poesía. Hicieron un ejercicio de deconstrucción y eso se ha notado. La influencia de esas poetas se ha notado también en tu poemario, ¿vale? De hecho, bueno, por decir, mencionas que el poemario tiene muchas citas y lo he hecho un poco a propósito porque muchos de los poemas han nacido después de haber leído esos poemas que cito. Entonces, para mí la poesía siempre es una conversación. Bueno, la poesía, la literatura en general. Es conversación, porque si tú lees un libro, a ti te gusta luego comentarlo. Claro. Y decir, ¡guau, qué libro! ¡Qué novela! Me ha explotado el cerebro. Pues lo mismo con la poesía, lo que pasa es que en la poesía somos menos. Entonces, yo quería poner esas citas, no tanto como para decir, oh, mirad cuánta gente he leído, sino para conversar con ella. Ahora que no puedo porque está muerta. Claro, claro. Pues conversar con ella y encontrarnos ahí en esas páginas. Claro. Eso es lo que tienen los libros. En este caso, este poemario supongo que habrá surgido a raíz de una experiencia, pues digamos, dura para ti, ¿no? ¿Y tú crees que la poesía, la literatura es terapéutica? Pues he estado pensando mucho, porque sabía las preguntas por antelación. He estado pensando en esta pregunta porque además me la han hecho más personas. Y lo que siempre digo es que lo que es terapéutico es la terapia. Primero... ¿Crees en la terapia? ¿Crees? Creo en la terapia bien hecha. Eso es. Creo en la terapia bien hecha, no la terapia que te dice que tú eres muy especial y que todo el mundo te odia. Porque no. Todos somos especiales y todos somos iguales. Para mí la poesía es terapéutica porque me encuentro... O sea, la literatura en general es terapéutica porque es un lugar en el que me encuentro. Y en el que de repente digo, guau, no estoy sola, esto le ha pasado a alguien más. Claro. Y eso para mí ha sido esencial. Ahora, poder escribir un libro como este ha sido posible porque yo he ido a terapia y porque estaba lo suficientemente encontrada como para ser capaz de encontrar palabras. Claro. Porque si no... Para poder canalizar eso. Claro. O sea, la terapia me ayudó muchísimo y me sigue ayudando y me ayudó a encontrar las palabras con las que yo intento luego dar, lo que decía antes, ¿no? Ese abrazo que yo he recibido también, pues como devolverlo de alguna manera. No sé si me explico. Sí, sí. Yo por lo menos la entiendo. La entiendo bien. Sí, además eso se ha notado en el poemario, ¿no? O sea, esta mujer pues conoce cómo es el tema de la salud mental, esta mujer conoce el tema del abuso, la soledad que se siente ante estas situaciones. Todo eso lo conoce bastante bien, ¿no? Por eso ahora lo que toca es leer y me gustaría que en cada poema tú explicaras un poco qué situación te provocó la escritura de ese poema. Vale. Pero antes de esto te pregunto, porque soy muy curiosona, ¿qué nuevo proyecto literario tienes en mente? Pues, en mente muchas cosas, en papel menos. Porque, bueno, mira, de hecho se lo leí también a se me olvida el nombre de esta mujer, a Joan Didion, que después de escribir los libros se tiraba como un año, después de publicar los libros se tiraba como un año sin ser capaz de escribir nada. Y digo, bueno, pues si le pasaba a Didion, también me está pasando a mí. Entonces no pasa nada. O sea, sí me interesa mucho. A mí lo que me interesa y lo que me gusta de la poesía es la poesía muy real, muy de la tierra y muy pegada al contexto en el que se vive. Humana, claro. Entonces, pues me gusta mucho seguir hablando de cómo es la sociedad que yo vivo y la sociedad que y además como periodista, ¿no? Sí. Claro, además, yo es que tengo esa pulsión periodística, claro, que un poco se nota en el libro, por lo menos yo creo que se nota, pero a lo mejor solo lo notamos los que estamos criados y somos periodistas. Pero sí se nota. Entonces, pues, seguramente si consigo que haya un próximo libro, que tampoco lo sé, será relativamente periodístico. Poético, pero periodístico. Bueno, pues estamos expectantes, ¿no? Pues, ¿tienes alguna sugerencia, alguna petición que quieras que lea? A ver, te voy a decir con el índice a mano. Deshidratación emocional. Venga. Este, de hecho, hoy que estaba así leyéndome, qué raro, ¿no? Leyéndome. Lo subí a Instagram porque digo, ay,
Vale, mira, pues este además tiene una cita de Carmen Conde, una cita de una novela de Carmen Conde, que es Creció espesa hierba. La cita es: una persona enloquecida no sabe decir lo que podría curar su delirante estado. En el fondo, lo único que quiero es que alguien me abrace mientras lloro, rendida. Que me abracen y me acunen, que me dejen llorar. Siempre... Este libro lo leí en un psiquiátrico. Leí este libro. Fue casualidad que tuviera ese libro en concreto en casa conmigo, pero me maravilló esa frase, bueno, ese libro en general, esa novela de Carmen Conde. Carmen Conde es que... Bueno, es que Carmen Conde, si no la conocéis, novela, poesía, todo maravillosa, o sea, me caso con ella. Pero cuando decía una persona enloquecida no sabe decir lo que podría curar su delirante estado. O sea, cuando estamos mal, nos pasa cuando somos pequeñitos y nos pasa cuando somos mayores. ¿Qué te pasa? No lo sé. ¿Qué te hago? No lo sé. Quiero llorar y entonces quiero que me abraces. Tengo que decir que yo me he sentido muy identificada con muchos de los poemas que ha dicho, o sea, que ha escrito Ángela, porque yo también he pasado por una etapa de depresión. Creo que hay mucha gente que pasa por etapas de depresión, pero la depresión y las enfermedades mentales son cosas que se convierten ya cada vez menos, porque la sociedad en la que estamos surgen cada 2 por 3 este tipo de enfermedades, pero siempre se ha considerado como algo tabú, ¿eh? Y por eso cuando hemos enfermado nos hemos sentido tan desprotegidas, porque primero no sabemos lo que nos está pasando. Yo cuando tuve la depresión no sabía lo que me estaba pasando. Yo decía, es que no me pasa nada, es decir, no tengo nada físico, es que me hacen análisis y me dicen que estoy bien y constantemente me están diciendo que estoy bien, pero yo estoy fatal. Yo no me puedo concentrar, yo no puedo leer, yo no puedo comer. Y eso es físico, ¿eh? Y eso no sabemos por qué nos pasa, no sabemos lo que nos está pasando y encima tampoco podemos preguntar abiertamente o contarle a la gente de forma abierta que nos estamos sintiendo así, cuando la gente dice, pero si yo te veo bien, si yo te veo estupenda. No es verdad. Entonces te sientes un poco como desprotegida, ¿no? El que la gente no... como que esconda eso un poco, que diga, es que esta mujer está para ir a un psiquiatra. Yo también he estado en un psiquiatra. Un psiquiatra es un médico que se ocupa de las enfermedades de la mente, ¿eh? Y es un médico, y se necesita un médico. Por eso yo te he preguntado antes que si tú confiabas en la terapia. Yo en la terapia confío poco, francamente. Por lo menos en la terapia de los psicólogos, ¿no? Los psicólogos no son médicos. Y a mí, particularmente, lo que me ha servido para levantarme de mi enfermedad, de mi depresión, ha sido la medicación. Y eso no lo puede recetar un psicólogo, lo receta un psiquiatra. Y no tenemos que tener ningún tipo de tabú a la hora de decir he ido a un psiquiatra. Porque no todo el mundo, o sea, las depresiones también son una enfermedad mental. No solamente, que te digo yo, pues la esquizofrenia, otro tipo de enfermedades, ¿no? Las depresiones son algo serio. Y por eso yo me he sentido tan identificada cuando ella ha descrito aquí cosas por las que yo he pasado, ¿vale? Ha sido una cosa, digamos que providencial, que yo haya podido leer el poemario de Ángela, porque yo he pasado por muchas situaciones parecidas a las de ella, ¿eh? Y por eso creo que está muy bien escrito. Muchísimas gracias. Y qué bien, porque está cumpliendo para lo que claro, ha sido concebido. O sea, yo quería que llegara gente y que, bueno, eso, ¿no? Lo que siempre digo como el abrazo, que te puedas sentir identificada, sino plenamente, de alguna manera, o incluso que puedas reconocer a otra persona y entender, claro, algunas cosas que son duras. Y a mí me pasó con lo de... Bueno, la enfermedad mental sigue siendo bastante tabú. De hecho, este libro ha sido mi salida del armario. De repente mucha gente se ha enterado de cosas y han dicho, amigo, porque todavía sigue siendo difícil. Claro. Pero hubo un momento, yo voy a psicóloga y a psiquiatra
pero la psicóloga estaba yendo cada semana, entonces en el trabajo decía que iba al médico. ¿Ves? Y hubo un momento, así al médico en general, y hubo un momento en el que dije, ¿van a pensar que tengo una enfermedad terminal? Porque estoy yendo todas las semanas al médico. ¿No será más fácil decir que voy a la psicóloga? Claro. O sea, pero tuve que hacer ese cambio de chip y bueno, lo hice y fue liberador Y también. además yo te admiro por eso, porque yo cuando he estado enferma nunca he podido canalizar a través de la escritura, por lo menos de momento, en el momento en el que me he sentido así, ¿no? Ha tenido que pasar un tiempo y distanciarme de esa experiencia Claro. para poder volver. No, claro, el tiempo tiene que pasar, es que si no... No sé, algunas, no sé... Tú ya puedes leer ya lo que tú tengas previsto. Bueno, como hay gente que también lo ha leído, si alguien tiene unas... ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? Oh, no, bueno, una petición de lectura? poema. Imagino que no. A ver, había pensado leer... Espérate si lo encuentro. Pues venga, hablando también de esos tabús, uno que se titula Absolutamente normal. Y dice... Paredes blancas e impolutas, silencio interrumpido por un grito, luces incandescentes, pasos inventados. Así me imaginaba este lugar. La realidad está llena de colores y dispara a los prejuicios. Aquí la gente ríe y charla como si tal cosa. Pasean, cantan, pintan y ven televisión. Solo las rejas, los pijamas, los grilletes, los cuchillos de plástico, las cucharas de plástico, la casi total ausencia de espejos, la constante presencia de pastillas recuerdan que algo pasa. Todo lo demás, absolutamente normal. Una jaula de grillos, un siniestro Pentecostés. También un poquito así de... Luego, un punto que también para mí era muy importante en el libro es la reivindicación de la comunidad. Cuando estás con ciertas enfermedades, te sientes muy sola y eres una compañía difícil. Pero si no es por la gente que está cerca, no se hace nada. También, incluso aunque tengas terapia, si no tienes gente cerca, gente como las que estáis aquí, o literal, gente, ¿cómo no? La gente que estáis aquí hoy, literalmente. No se sale. Pero luego también, por otro lado, hay algunas comunidades que te defraudan. Y que es muy fácil los días 25 de noviembre o los 8 de marzo, pues salir, hacerse fotitos, poner tal, y que luego, si es tu amigo el que es un agresor, pues no sabes nada. Y eso es súper duro. Entonces, también hay algunos poemas que tienen mucha mala follá. Sí, sí. Y que tienen nombre y apellido, que yo sé cuáles son, y ya cada uno que piense en lo suyo. Así que bueno, pues voy a leer uno de estos. De hecho hay varios poemas, perdón, antes de eso. El poemario es pum 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 y hay mucha repetición y mucho bucle en el poemario. De hecho me daba un poco de miedo que había algunos poemas que a lo mejor no se entendían como descontextualizados, ¿no? La típica fotocarrera a lo mejor no funcionaba, porque funcionan en esa repetición. Y hay varios puntos así que para mí era importante mostrar esa repetición, porque cuando no estás bien, se te repiten las cosas 1000 veces. Y aquí, ¿cuántas personas nos le hemos dicho? No te rayes, deja de darle vuelta. Pues hija, lo mismo, pero por 1000. Entonces, pues este es uno de ellos, que se titula Y otra vez. Y dice: ¿de qué sirve un hermana, yo sí te creo, gritado al cielo el 8M? ¿De qué sirve el avatar lila y los tweets y las stories de Frida Kahlo? ¿De qué sirve? Dímelo. ¿De qué? Si cuando de verdad ocurre y tienes a tu hermana llorando la desgracia, si cuando puedes hacer que las cosas cambien, si cuando puedes, eliges el silencio cómplice, olvidas todo discurso, olvidas a tu hermana y abrazas el beneficio de la duda. Ojalá fuera mentira, ojalá no hubiera ocurrido, ojalá no, pero sí. Sí, me ha llamado la atención también. Sí. Y mira, hablando de... Ya, yo creo que puede ser el último. Hablando de bueno, son poemas que la mayoría, o sea, casi todos son de verso libre, son sin la rima habitual, pero a mí me gusta mucho la poesía clásica también. Lo que pasa, esto se le daba mucho se lo explicaba demasiado a mi pareja, que
que bueno, además le explicaba la teoría de que las vanguardias llegaron cuando en los años 20 la poesía anterior no te servía para explicar lo que te estaba ocurriendo ahora. Y fue ahí cuando rompieron con toda esa poesía clásica. Porque no te servía para contar algunas cosas, pero otras sí. Entonces, a mí me hacían... luego, haber escrito sonetos y cosas que se han quedado fuera, pero la copla yo quería que se quedara. Porque la copla es un estilo poético y de música que me gusta muchísimo. ¿Y de qué va la copla? La copla que hemos escuchado toda la vida cantar suelen ser peleas. Un grito, ¿no? Suelen ser peleas en bares, además, pero bueno, ¿no? Como despecho, además. Entonces yo dije, yo quiero una copla, necesito una copla. O sea, en la forma poética que me funciona es una copla. Así que el título es Copla, porque la verdad no fui muy... Y es... En tu barriga mi mano, y en mi mano aquel cuchillo que te clavo con el gusto de escuchar tu gran aullido. No morirás así, saco de grasa sin Dios ni amigo. Deseé el grito en mis manos, no olvides que no te olvido. Yo tengo otra venganza, te he marcado, mal bicho. Llora y llora, cobarde, nadie te dará cariño. Los hechos, consecuencias, mi risa y tu mugido. Llora y llora, idiota, este era tu destino. La sorpresa en tus ojos, te creíste protegido, tendrás que explicar por qué, este era tu castigo. Es una copla. Claro, una copla. Es que me la estaba imaginando. Claro, estaba imaginando cantar y eso. Sí, claro, ya cantar no. Que si no mi hermana me pega. ¿Por qué? Porque toda la vida yo cuando canto en mi casa me regaña. Sí. Incluso cuando canto en el cuarto de baño, que son... Bueno, si alguien tiene algo que decir, algo que opinar, algo que preguntarle a ella, que tenemos esta... A ver, aquí hay una niña que está levantando el bolígrafo, ¿no? Ah, porque para que si ahora firmamos, ella es mi secretaria. ¿Pero no quieres preguntar nada? Bueno, yo ya estaba sorprendida. A ver. Las preguntas son siempre difíciles. El poemario es duro, ¿eh? Es un poemario bastante duro. Yo lo leí en una noche, pero luego tardé en dormirme. Es verdad, es cierto. Tardé en dormirme. Pero es bello, porque está bien construido y pienso que la gente que lo lea, la gente que haya pasado por una experiencia de esta o por otra, que también se puede... Porque la poesía muchas veces uno se puede sentir identificado porque realmente corresponde a lo que se ha querido decir, pero otras veces la gente lee un poema y le sugieren otras cosas. Y por eso pienso que en este caso ella ha tenido un acierto grandísimo a la hora de expresar algo que pueda la gente canalizar también, ¿no? A través de esa poesía suya. No todo el mundo puede hacerlo. No todo el mundo... Una persona a lo mejor lo canaliza llorando, otra persona a lo mejor lo canaliza corriendo, haciendo ejercicio, comiendo, que hay gente que con el tema de la ansiedad, pues le da por comer, o otra que no le da por comer como a mí, que me quedé con 38 kilos, ¿no? Pero es necesaria esta poesía. Pues nada, Ángela, yo darte la enhorabuena y que por favor que esto no se quede en este poemario, porque tienes talento. Así que adelante, ¿eh? Y ahora pasamos a otra fase y seguimos escribiendo, ¿eh? Que te lo mereces.